los que tienen y nunca se olvida que a otros les falta. Muy buenas noches, amados hermanos, que el amor, la paz y el sobreabundante gozo de Jesucristo nuestro Señor esté en cada corazón. Sin lugar a duda, esta es una noche especial, una noche en la que el Señor, una vez más, se hace presente a nuestras vidas como ese Dios misericordioso, como ese Dios que está lleno de amor, como ese Dios que está dispuesto a dar todo el amor de su corazón a cada uno de sus hijos. Así lo creemos. A lo largo de estos 23 años, Dios ha cuidado la obra de sus manos, la obra del Centro Misionero Católico. Esta obra es obra del Señor y por eso nos alegramos en Él, nos gozamos en Él, de saber que a pesar de todas las dificultades, de todos los momentos adversos, difíciles que se ha tenido que enfrentar, pues para la gloria del Señor ya se cumplen 23 años al servicio de Dios y al servicio del pueblo de Dios dentro de nuestra amada Iglesia Católica. La Virgen Santa, nuestra Madre, la Virgencita de Chapi, bajo su cobertura, bajo su protección, bajo su amparo, nos hemos cobijado a lo largo de estos 23 años y hemos visto cómo su oración poderosa, cómo su intercesión poderosa ha permitido que, a pesar de la adversidad, seguir adelante y cumpliendo estos 23 años. Nos hemos dado cuenta que esta obra del Señor pues ha estado puesta bajo su mirada, ha estado puesta bajo sus ojos, y es así como hemos venido caminando año tras año, compartiendo esa alegría del Evangelio con tantas personas que necesitan escuchar ese mensaje de salvación. Y en esta noche entonces es importante que nosotros podamos reflexionar en esa mirada tierna, en esa mirada dulce, en esa mirada amorosa de ese Dios que nos ama con amor eterno. Se dice, amados hermanos, que los ojos son el espejo del alma. Yo creo que en muchas ocasiones, en muchas oportunidades, hemos escuchado que nuestros ojos son la ventana de nuestra alma. La mirada de las personas expresa muchas veces lo que cada una de ellas está viviendo en su interior. En algunas ocasiones hemos podido ver miradas vacías, miradas desinteresadas, miradas quizás de dureza, miradas de tristeza, miradas profundas que tal vez nos expresan sentimientos de dolor, sentimientos de sufrimiento. O tal vez hemos visto miradas de esperanza, miradas de alegría, miradas cargadas de amor que acogen, miradas de ternura, o tal vez miradas esquivas que expresan de una o de otra manera sentimientos de culpa. Cabe preguntarnos en esta noche, amados hermanos, ¿qué es lo que está reflejando cada una de nuestras miradas? ¿Qué es lo que está reflejando mi forma de ver? ¿Qué es lo que está reflejando? ¿Qué es lo que se está mostrando a través de nuestra mirada? Muchas veces nosotros como seres humanos, como personas, buscamos la seguridad de nuestras vidas, teniendo puesta quizás nuestra mirada en cuestiones exteriores, en lo que los demás piensan de nosotros, la imagen que nosotros queremos proyectar en un círculo de personas, y tal vez no es en realidad lo que cada uno de nosotros somos. Pero en esta noche, amados hermanos, quiero decirte algo importante, algo maravilloso, algo revelador para tu vida. Existe un tipo de mirada que cuando se percibe con el interior jamás se olvida. Y esa mirada es la mirada divina, la mirada de nuestro Señor, la mirada del amor incondicional de ese Dios que se fija en ti, que se fija en mí independientemente de lo que hayamos hecho o de los méritos que hayamos podido alcanzar. Esa es una mirada gratuita de amor que cuando toca nuestro corazón definitivamente no volvemos a ser los mismos. En Dios cada uno de nosotros
la obra del Centro Misionero en estos 23 años, hemos aprendido a descubrir esa mirada incondicional del amor del Señor en nuestras vidas, que nos permite redescubrir nuestra identidad, que nos permite reconocer realmente quién somos cada uno de nosotros. Es esa mirada interior que nos aleja de lo vano, de lo superfluo, de lo superficial, esa mirada sencilla y penetrante del Maestro, de Jesús, que muchas veces nos cuestiona, nos interpela y que en ocasiones es como un susurro a nuestro oído, que resulta ser como esa brisa confortante para aquel que busca paz, paz en el corazón. Por eso quiero invitarte en esta noche, amado hermano, amada hermana, tú que nos estás escuchando, sintonizando a través de esta plataforma, a que juntos podamos recorrer el Evangelio de la palabra, ese Evangelio que nos trae vida y que podamos descubrir juntos muchas de las miradas de Jesús. Y es bello ponernos bajo los pies de esos ojos, es bello ponernos bajo esa mirada bondadosa, bajo esa mirada misericordiosa. Iremos meditando algunos textos bíblicos que nos irán mostrando la mirada de Jesús. Algunos textos provienen precisamente del Evangelio de San Marcos, que es titulado el Evangelio de las Miradas, porque en este Evangelio encontramos más de 14 veces momentos o instantes que Jesús miró, que Jesús contempló a su pueblo y que tuvo una repercusión en cada una de esas personas que se dejaron ver, que se dejaron observar, que se dejaron mirar, que se dejaron contemplar por el Maestro, por el Hacedor de milagros. Si nosotros conversáramos con alguno de esos personajes, si tuviéramos la oportunidad de trasladarnos a ese tiempo, poder entablar una conversación con esos personajes bíblicos, ellos nos podrían contar cómo se sintieron ante esa mirada. Muchos de ellos se sintieron amados, se sintieron aceptados, se sintieron acariciados, se sintieron exhortados por la mirada del Señor que les cambió la vida. Porque ciertamente después de que nos encontramos con la mirada de Jesús, la vida ya no puede ser igual. Hagamos juntos en esta noche este recorrido. Hagamos este recorrido profundamente espiritual por el Evangelio y dejemos que nuestra vida sea descubierta y sea transformada por la luz de los ojos del Señor. No se imaginan lo impactante, lo maravilloso, lo impresionante que es para el corazón del hombre dejarse pasar por esa mirada de luz que saca al descubierto todo aquello que necesita ser cambiado, que necesita ser transformado. Por eso te invito, amado hermano, amada hermana, a que me acompañes, a que juntos recorramos los evangelios y descubramos la mirada tierna y misericordiosa del Señor, que tiene un propósito, que tiene un objetivo para cada una de nuestras vidas. Miremos entonces como primer punto la primera mirada que experimentó Pedro. Y para ello te voy a invitar a que puedas situarte en la palabra del Señor, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 42. La palabra del Señor dice así: Jesús fijó su mirada en él y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que significa Pedro. Miren qué impresionante. Si nosotros leemos versículos anteriores al que acabamos de anunciar, que es el versículo 42, nos vamos a dar cuenta que Jesús se encuentra con Andrés, con quien entabla una conversación, y este hombre se llena de gozo, se llena de alegría,
porque ha descubierto al Maestro, ha descubierto en Jesús a su Salvador. ¿Y cuál es la actitud que toma Andrés? Inmediatamente corre al encuentro de su hermano Pedro y le cuenta que se ha encontrado con Jesús y se lo presenta. Pedro entonces es allí donde por primera vez une sus ojos con los ojos de Jesús. Ya lo había mirado seguramente Jesús en varias ocasiones. Yo imagino que Jesús tuvo una mirada panorámica sobre el pueblo de Israel, sobre cada uno de aquellos que iba a escoger. Y ya había visto Pedro, ya lo había visto seguramente tirando sus redes, ya lo había visto quizás desde alguna colina mientras él recogía los peces que había atrapado en sus redes. Pero finalmente se encontró cara a cara con él, frente a frente. Y estoy segura, amados hermanos, que Pedro no olvidó jamás este primer encuentro. De igual manera, el Señor también se fija en cada uno de nosotros. Pero ¿qué objetivo tuvo esa mirada de Jesús sobre la vida de Pedro? Primeramente era decirle a él quién realmente era él como persona. Y segundo lugar, delegarle una misión. Jesús puso su mirada en él y le dijo quién era él en realidad y para qué estaba en este mundo. Cada uno de nosotros también, si dejamos que el Señor se dirija a nuestras vidas, que el Señor nos hable al corazón, definitivamente, pues Él nos va a decir quién somos y cuál es el propósito, cuál es el fin por el que nosotros estamos en este mundo. En alguna ocasión tú y yo, amado hermano, hemos escuchado hablar del Señor, así como lo escuchó Pedro de su hermano Andrés. Y cuando nosotros escuchamos la voz del Señor, definitivamente descubrimos que somos los hijos muy amados de Él, que somos la obra de sus manos, la obra perfecta de sus manos, cada uno de nosotros. Y siendo esa obra perfecta, amados hermanos, de sus manos, Él nos cambia nuestro nombre. Ese nombre que muchas veces nos da la sociedad de abandonados, de destruidos, de olvidados, el Señor nos cambia nuestro nombre por el nombre de sus hijos predilectos, de sus hijos escogidos. Y nos revela cuál es nuestra misión, cuál es nuestro propósito en el lugar que nos encontremos, cuál es tu fin en tu hogar, en tu casa, en tu familia, en tu centro de trabajo, con tu círculo de amigos. El Señor te revela, amado hermano y amada hermana, cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida en medio de la realidad en la que tú te sientes inmerso o inmersa. Pero lamentablemente, muchas veces, por dejarnos atrapar por el ruido del mundo, por el ruido de la sociedad, olvidamos ese hablar de Dios para nuestras vidas y volvemos a confundirnos y creemos, al momento quizás olvidamos quiénes somos y qué tenemos que hacer con nuestra vida. Nos escapamos del proyecto de Dios y volvemos a nuestro propio camino. ¿Y esto qué genera en nosotros? Genera dolor, genera destrucción. Por eso es importante, amados hermanos, que nosotros dejemos en esta noche que la mirada de Jesús penetre en nuestra alma, que la mirada de Jesús penetre a lo profundo de nuestro corazón y nos revele quién somos y cuál es el propósito que realmente Dios tiene para nuestras vidas. Porque el Señor mira no las apariencias, sino mira lo profundo del corazón. Esto lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Los demás miran las apariencias, pero tú, Señor,
miras el corazón. ¿Qué otra mirada tuvo Jesús? Cuando Jesús mira a las personas, refleja un amor que pide más, pero al mismo tiempo que ofrece más. Cuando el Señor te pide algo, es porque quiere bendecirte más. Miremos el caso del Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 21. Jesús, dice el Evangelio, fijó su mirada en él con amor y le dijo: te falta una cosa. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Esta parte del Evangelio nos narra la historia de aquel joven rico que se dirige a Jesús y le pregunta: Señor, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice, y el hombre le dice, pues yo he cumplido los mandamientos, pero el Señor le responde: te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes, dale a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Cuando este joven rico se acercó al Señor, estaba deseoso, estaba ansioso de alcanzar la vida eterna. Pero él creía que ya lo había hecho todo, que ya cumplir con los mandamientos le bastaba. Pero al Señor no le bastaba solo eso. Él quería algo más para este joven y por eso fijó su mirada en él. Y estoy convencida, hermano y hermana, que en esta noche tú estás unido a este medio, escuchando esta enseñanza, no por casualidad. Es porque definitivamente Jesús ha puesto sus ojos en ti y quiere algo más para ti, como lo quiso para este joven rico. Amaba el Señor a aquel joven y es por eso que no solamente le pedía cumplir los mandamientos, él quería que este joven se quitara todos aquellos pesos que le impedían volar para poder alcanzar algo más. Él supo del amor de este joven y este joven supo del amor del Señor, pero no estaba dispuesto a dejarlo todo. No estaba dispuesto a dejar sus seguridades y es por esa razón que se fue entristecido. Se dejó ver por Jesús, se dejó observar, mirar por el Maestro, pero lamentablemente no aceptó aquella petición que Jesús le decía. De igual manera, cada uno de nosotros, amados hermanos, ¿cuántos estamos dispuestos a dejar nuestras seguridades? ¿Cuántos estamos dispuestos a dejar nuestras comodidades para decirle sí al Señor y dar esa mía extra? ¿Cuántos estamos dispuestos a dejar esa agenda recargada? ¿Cuántos estamos dispuestos a dejar cosas que nos dan seguridad en este mundo para darle espacio al Señor y así permitirle que sus bendiciones sobreabunden en cada una de nuestras vidas? También Jesús, cuando vio ciertas escenas, ciertas situaciones, cuando contempló ciertas reacciones en el corazón de algunos personajes bíblicos, los ojos del Señor se apenaron. Miremos lo que nos dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 3, en el versículo 5. Los miró con indignación, apenado por la dureza de sus corazones. Miren qué doloroso es esta expresión de Jesús. Dice que los miró con indignación, apenado por la dureza de sus corazones. ¿A qué se refería este texto bíblico que encontramos en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 3, versículo 5? Versículos anteriores a este nos narra que era un día sábado y que había un hombre tullido de su mano derecha. Y Jesús les pregunta: ¿está permitido hacer el bien a las personas o dejarlo pasar porque simplemente era sábado? Y Jesús contempló la dureza del corazón de aquellos
fariseos, de aquellos escribas, de aquellos maestros de la ley que dominaban al derecho y al revés los mandatos y los preceptos del Señor, pero que su corazón estaba muy alejado de la misericordia de Dios. Y es por eso que el Señor los contempla con indignación y los contempla con mucha pena en su alma. A veces nuestros ojos, amados hermanos, contemplan también la indiferencia de este mundo y de esta sociedad, de esta dureza de corazones. Pero también nosotros, amados hermanos, muchas veces nuestro corazón se llena de rencores, se llena de envidia, se llena de vanidad, se llena de esa incapacidad de alegrarnos por el bien de otros. El egoísmo muchas veces no nos deja luchar por el bien de los demás. Y todo esto hace que el corazón de Jesús se apene, de que el corazón de Jesús se exprese de la misma manera como se expresó en aquel entonces. Los miró con indignación, apenado por la dureza de su corazón. Pero hay un ejemplo que marca de alguna manera, se los comparto mi vida de manera personal. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, versículos del 61 al 62. El Señor, dándose vuelta, miró a Pedro, y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. ¿En dónde está situado este versículo de la palabra del Señor? ¿En qué contexto lo encontramos? Lo encontramos en el momento en que Jesús estaba viviendo momentos de su dolorosa pasión. Había sido, busquemos el Evangelio de San Lucas, yo los invito en estos momentos al Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículos 61 al 62. Evangelio de San Lucas, capítulo 22. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos de los judíos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y llevaron a Jesús ante la Junta Suprema. Dinos, ¿tú eres el Mesías? Es decir, que Jesús, amados hermanos, estaba siendo cuestionado por todo lo que había hecho, por el ministerio que había realizado. Y es allí donde sus discípulos se dispersaron, y dice que Pedro observaba de lejos observaba todo lo que hacían con Jesús. Y dice que había demasiado frío, Pedro sentía demasiado frío porque se había alejado del maestro, y que una de las criadas reconoció y le dijo, él también es un seguidor de Jesús. Y Pedro dijo, no, yo no lo conozco, y lo negó 3 veces. Y allí se cumple en ese momento cuando el gallo del canto anuncia la negación de Pedro. Y dice que cuando el gallo cantó, Jesús volvió su mirada sobre Pedro, y esto ocasionó en Pedro un dolor tan agudo que lloró amargamente. ¿Cuántos de nosotros también nos hemos dejado enfriar por las circunstancias que vivimos? Momentos quizás de dolor, momentos de prueba, momentos de insatisfacción, momentos de frustración que nos lleva a enfriarnos. ¿Cuándo nos enfriamos? Cuando nos alejamos de Jesús. Y cuando nosotros nos alejamos de Jesús, cuando nosotros perdemos ese fuego del amor de Dios en nuestro corazón, lamentablemente, amados hermanos, negaremos a Jesús. Pero miremos lo grande, lo misericordioso, lo bondadoso que es el Señor, porque en medio de esa negación, Jesús voltea y contempla los ojos de su discípulo. Contempla los ojos de aquel hombre al que había cambiado el nombre, porque le dijo, ya no será Simón, sino Pedro, y sobre ti
edificaré mi iglesia. Ese hombre que lo negó, cuando se encontró con la mirada de Jesús, sucedió algo extraordinario. Si bien es cierto, cayó en un profundo llanto y en un profundo dolor, definitivamente, queridos hermanos, esto trajo consigo un cambio y una transformación en la vida de Pedro. Yo creo que si tuviéramos la oportunidad de conversar, de dialogar con Pedro, nos diría que esta segunda mirada que él experimentó en su vida, esa mirada que fue fruto de su propia traición, de la traición de Pedro hacia Jesús, cambió la historia de su corazón, cambió la historia de su vida. Que cada uno de nosotros en esta noche nos dejemos mirar por Jesús. En medio de lo que haya en nuestro corazón, de nuestras bajezas, de nuestra incapacidad, de nuestra comodidad, de nuestras excusas, que nos dejemos mirar por el Maestro, para que se suscite en nosotros ese cambio y esa transformación, y de esa frialdad que podamos estar experimentando en el corazón, podamos luego, después de esa mirada misericordiosa de Jesús, encender nuevamente el fuego y la llama de Jesús en nuestras vidas. Que la mirada de Jesús nos purifique, que la mirada de Jesús nos limpie, que la mirada de Jesús queme toda aquella basura, toda aquella bajeza que puede haber en nuestro corazón, que nos lleva a esas malas actitudes, que nos libere de nuestras comodidades, de nuestras vanidades sin sentido, que después de esa mirada tierna y misericordiosa de Jesús, nuestra vida definitivamente cambie. Miremos ahora o contemplemos aquel instante en que los ojos de Jesús se asombran también por alguna actitud, por alguna acción de nosotros. Para ello, miremos el ejemplo de algunos personajes bíblicos. Miremos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 21, versículos del 2 al 3. Vio también a una viuda de condición muy humilde que le ponía 2 pequeñas monedas de cobre y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que nadie. Miremos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 7, versículo 9. Jesús se admiró por la fe del centurión. Y un ejemplo más, en el mismo Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 44, se volvió hacia la mujer y dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y tú no derramaste agua sobre mis pies. Ella, en cambio, los bañó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Miren qué hermoso y maravilloso es, amados hermanos, cuando nosotros, a través de nuestras acciones, a través de nuestras actitudes, a través de nuestras reacciones, dejamos que los ojos de nuestro Maestro se asombren. Miremos el caso de un centurión, un hombre pagano, un hombre que tenía soldados a su cargo, que no tenía ninguna formación religiosa y que no conocía tal vez nada de las Sagradas Escrituras, era capaz de suplicarle con una inmensa confianza que sanara a su criado. Y Jesús, con esa exquisita sensibilidad que lo caracterizaba, se admiró de la docilidad de su corazón, así como también se admiró de la generosidad de aquella viuda pobre que dio todo lo que tenía. ¿Y eso qué generó? La admiración de su maestro. O de aquella mujer que lavó los pies de Jesús. Aquella mujer que en medio de su debilidad y de su pecado descubrió en Jesús la fuente de su salvación. O de aquella mujer cananea, si ustedes se recuerdan aquel pasaje, de aquella mujer que le suplicó que sanara a su hija porque estaba poseída por un demonio.
Y Jesús le dijo y exclamó: qué grande es tu fe, mujer. Qué bueno es tener a un maestro, a un Señor que ame a la gente, que mire con ternura esos pequeños gestos de confianza que su pueblo hace y realiza. Y es allí donde cada uno de nosotros nos lleva a la reflexión. ¿Cómo podemos sentirnos poca cosa cuando el Señor nos mira con tanta bondad y generosidad? ¿Cómo podemos pensar que nadie se da cuenta de lo que hacemos? Yo no sé si te ha pasado esto, amado hermana, amada hermano, que en muchas ocasiones quizás te has sentido que todo lo que haces no lo valoran, que todo lo que realizas no tiene sentido porque los seres que están a tu entorno, en tu alrededor, no valoran esos pequeños detalles que con tanto esfuerzo, dedicación y valor haces. Pero hoy la palabra del Señor te dice que aunque tu entorno, aunque tu alrededor no se fije en eso que tú haces, en esos detalles que tú realizas, hay alguien que es tu Salvador, que pone atención hasta en el más mínimo detalle de cada gesto, de cada acción que tú realizas en bien de todos los que están a tu alrededor. Miremos ahora también algunos momentos en que los ojos de Jesús lloraron, cuando contempló, cuando observó el dolor de la gente que estaba a su alrededor. Hay un versículo muy corto de la palabra del Señor que lo encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, versículos del 33 al 35. Dice, Jesús se conmovió y se turbó, y Jesús lloró. ¿A qué se refiere este versículo bíblico? Es cuando Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Y así, de esta manera, amados hermanos, Jesús manifestó su capacidad de querer de verdad, con todo su ser, con toda su ternura de amigo, con todo su corazón vulnerable. El Evangelio nos habla de aquellas lágrimas que Jesús derramó al ver a su amigo muerto. Y en esas lágrimas vemos la solidaridad de Jesús cuando tú y yo estamos pasando por momentos duros y difíciles. Tu dolor, tu pena, tu sufrimiento, tu tristeza, tu congoja no es ajena al corazón del Señor, no es ajena a la mirada de Dios, porque Él contempla ese dolor. Y Jesús llora contigo, Jesús sufre contigo, Jesús camina contigo, Jesús está junto a ti. Jesús se hizo hombre y se asemejó a nosotros menos en el pecado y sintió el dolor en su corazón. Pero también la mirada de Jesús nos expresa una mirada salvadora. Como lo dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 9, versículo 22, Jesús se dio vuelta y al verla le dijo: ten confianza, hija, tu fe te ha sanado. O en el caso de Zaqueo, al llegar a aquel lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. El primer caso, el caso de la hemorroísa, una mujer que por 12 años había padecido de una terrible enfermedad y había escuchado hablar del hacedor de milagros, de Jesús de Nazaret, de aquel carpintero que anunciaba la palabra, el reino de Dios y que hacía milagros. Y ella no esperó otra oportunidad, salió a su encuentro, se hizo espacio en medio de la multitud y se decía interiormente: si tan solo tocara el borde de su manto, decía, quedaría sana. Y al tocar el borde del manto arrancó una mirada de Jesús, porque dice que Jesús se dio vuelta al verla y le dijo: ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos estamos dispuestos en esta noche, amados hermanos, amadas hermanas, a hacernos un espacio entre la multitud de las miles de cosas que tenemos que hacer y realizar,
para encontrarnos con Jesús, para tocarlo. ¿Cuántos de nosotros hoy que tenemos la oportunidad de tener a Jesús Eucaristía vivo y presente en cada capilla de adoración perpetua, y aunque ahora no podamos estar físicamente en esos lugares, nuestra mente, nuestro corazón puede trasladarse hacia aquel lugar donde está Jesús Eucaristía vivo y presente, tocarle y arrancar de él esa mirada salvadora para nuestras vidas, o aquella mirada que arrancó Zaqueo, aquel hombre que se miraba pequeño, diminuto ante los demás y decidió subir, no perder esa ocasión, esa oportunidad de encontrarse con Jesús, subió a aquel árbol. Pero lo maravilloso de esto es que mientras él cree que sale en busca de Jesús, es Jesús el que va a buscarlo a él. Y también esa actitud de este hombre Zaqueo arranca la mirada de Jesús, porque dice que Jesús miró hacia arriba, hacia la parte alta de aquel árbol y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. ¿Cuántos de nosotros esperamos que hoy Jesús nos mire para liberarnos de esos traumas, de esos complejos que nos hacen ver pequeños, diminutos, insignificantes y sin valor? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos que Jesús nos mire y nos diga: baja de allí, deja tu trauma, tu complejo, porque hoy quiero hospedarme en tu casa, hoy quiero quedarme contigo en tu corazón? El Señor también nos mira cuando nosotros lloramos, cuando nosotros sufrimos. Y lo vemos en el Evangelio de San Lucas también, en aquel instante en que aquella viuda de Naín había perdido a su hijo. Ya no tenía a su esposo, ya no tenía esa seguridad física y ahora perdió lo único que tenía, que era su propio hijo. Jesús contempló esa profunda escena triste y de dolor. Una viuda que llevaba a enterrar a un joven que era su único hijo. Esta era una situación terrible para aquel entonces. No solamente era una mujer desprotegida porque ya no contaba con el esposo, sino que perdía lo único que le quedaba en este mundo, el único fruto de sus entrañas, el único que le podía dar consuelo. Pero es Jesús quien se conmueve, se acerca a ella y le dice: no llores, no llores. ¿A quién representa esa viuda? Representa todo lo que puede sufrir un ser humano. El peor dolor, la angustia más honda de quien se queda sin ninguna ilusión en esta vida. Yo no sé si esto te anexa o te pone en conexión con la realidad que hoy estamos viviendo. ¿Cuánta gente ha perdido sus seres queridos en esta pandemia? ¿Cuánta gente ha experimentado en carne propia el dolor de perder a un ser querido? El dolor más grande que toda humanidad puede experimentar. Pero es allí donde se hace presente Jesús. Es allí donde se hace presente el Maestro. No te abandona. Está muy cerca de ti para consolarte, para enjugar tus lágrimas, para secar tus lágrimas y para decirte que no estás sola, que no estás solo. Hace renacer dentro de ti una nueva esperanza, un nuevo sueño. Dios está con nosotros. Y cuando nosotros le buscamos, Él se hace presente en nuestras vidas. Son muchas las ocasiones en que Jesús contempló acciones y actitudes de sus hijos. Y pasaríamos toda la noche hablando de las miradas de Jesús. Pero también es importante, y con esto quiero terminar esta parte teórica, que nosotros miremos, después de habernos dejado contemplar por Jesús, nos demos también la oportunidad de contemplar los ojos de nuestro Dios, recorriendo cada uno de los momentos de su vida y poder experimentar aquello que dice la palabra: felices los ojos de ustedes porque ven esto.
O lo que dijo nuestra madre, mis ojos han visto la salvación. Lo que dijo Santa Isabel. Al ver todo esto, el pueblo alababa a Dios. Hoy te invito a que podamos recorrer también la vida de Jesús y que nos situemos específicamente en aquel instante en que la mirada de Jesús con la mirada de su madre se entrelazan, en aquel momento de su dolorosa pasión. Situémonos entre esas dos miradas y dejemos que Dios haga su obra maravillosa en cada uno de nuestros corazones. Hoy pidámosles a nuestra Madre del Cielo, María, mírame, porque si tú me miras, estoy convencida que Él también me mirará. Te invito a que puedas unirte en estos momentos a nuestra oración, que puedas disponer tu mente y tu corazón a vivir ese encuentro hermoso con Jesús, sobre todo a vivir ese encuentro con la mirada de tu Maestro, que puedas contemplar sus ojos. Si tienes cerca un cuadro de Jesús, una imagen de Jesús, yo te invito a que esta oración la hagas fijando tus ojos en esa imagen, en ese rostro de Jesús. Y si no, cierra tus ojos y hazte como un niño o una niña del Señor e imagina el rostro de Jesús mirándote, sus ojos clavados en ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo, permítanme esta noche vivir este momento de oración con fe, con amor y para gloria suya. Oh Santísima Trinidad, venid y hagan su morada dentro de mi corazón. Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, auxiliadora de los cristianos, compañera de camino, Madre Santa, hoy quiero pedirte que me acompañes a contemplar la historia de tu Hijo Jesús, la historia de mi Maestro y de mi Salvador. Toma mi mano, Madre Santa, porque estoy convencida en esta noche que si voy tomada de tu mano, terminaré en los brazos de Jesús. Si contemplo con amor tu mirada, Madre, terminaré contemplando la mirada de aquel que entregó su vida por mí en aquella cruz. Hoy, Madre Santa, guíame en todos aquellos momentos en que Jesús vivió por este mundo, desde aquel momento de su concepción, cuando lo llevabas dentro de tu vientre, desde aquel instante en que lo acogiste en aquel pesebre, aquel niño, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios en medio de nosotros. Cuando los ángeles cantaban gloria, aleluya. Permíteme recorrer la historia de Jesús, de su niñez, cuando lo llevaste a presentarlo a aquel templo de Jerusalén, o cuando se perdió y lo encontraste en medio de los maestros de la ley, hablando de su Padre Dios. Y cada una de esas cosas, Madre Santa, lo aguardabas en lo profundo de tu corazón. Y en esta noche, Madre amada, dame esa gracia maravillosa de poder guardar cada uno de estos momentos, de esta oración dentro de mi corazón, como lo más hermoso y maravilloso que me pueda acontecer. Llévame a aquellos momentos en que Jesús fue bautizado, cuando las puertas del cielo se abrieron y se escuchó aquella voz hermosa y maravillosa que decía: este es mi Hijo muy amado, en quien me deleito. Hoy quiero que me guíes por aquellos instantes en que Jesús recorrió aquellas calles de Jerusalén, aquellas
tierras, aquellos lugares en donde se encontró con tanta gente a la que sanó, a la que liberó y cuya mirada transformó su vida. Oh Madre Santa, condúceme a aquel instante en que Jesús tuvo el encuentro con Pedro, con aquel hombre que era un sencillo pescador, pero cuando encontró su mirada con la mirada de Jesús, descubrió realmente quién era y cuál era su misión en este mundo. Hoy quiero dejarme encontrar por ti, Jesús. En esta noche quiero que tu mirada se entrelace con la mía. Hoy quiero, amado Jesús, descubrir ese valor que tú das a cada persona, a cada ser humano. Hoy quiero descubrir cuán importante soy para ti, Maestro. Hoy quiero descubrir que soy la obra perfecta de mis Dios. Hoy quiero descubrir que cuando me creaste, cuando me hiciste, lo hiciste de una manera maravillosa, como un ser único, irrepetible, que me amaste con amor eterno y que tu huella está impresa en mi persona, Señor. Hoy quiero descubrir, amado Señor, ¿cuál es esa misión que yo tengo en mi familia, en mi hogar, en mi casa? Esa misión con mi esposo, con mis hijos. Hoy quiero descubrir la misión que me entregas y me encomiendas en mi familia, en mi círculo de amigos, en el trabajo. ¿Cuál es esa misión, Señor, que tú me das, que tú me encomiendas? Revélame. Revélame esa misión a través de tu mirada, Señor. Revélame esa misión misericordiosa, esa misión llena de amor para todos los que están junto a mí. Revélamela, Señor. Hoy quiero ser ese Pedro que descubra en tu mirada ese amor que me tienes, Señor. Ese amor grande que me das. Hoy, Señor Jesús, también quiero descubrir aquel momento, aquella segunda mirada que experimentó Pedro. Esa mirada que fue fruto de que él se alejó de ti. Empezó a sentir frío, empezó a sentir miedo, como el que muchas veces siento, Señor, cuando me alejo de ti, cuando me dejo atrapar por las cosas que el mundo, la sociedad de hoy me presenta, cuando me alejo del camino que me has trazado, cuando enfrío mi alma. Hoy, Jesús, quiero experimentar dentro de mí. Hoy quiero experimentar que tú me miras, Señor, y que esa mirada genere en mí un cambio, una transformación. Hoy me acerco a ti, Señor, y te muestro mi corazón, porque tú miras más allá de las apariencias. Tú conoces, Señor, ese orgullo, esa vanidad, ese egoísmo albergado dentro de mí. Pero hoy, si tú me miras, Jesús, mi vida cambiará. Yo estoy dispuesto a entregarte esa parte de mi corazón que a ti no te agrada, Señor, que necesita ser cambiada. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. Cámbiame, por favor. Hoy quiero que nuevamente el fuego de tu amor arda en mi interior. Y que ese fuego cause admiración en ti, mi Jesús, que yo pueda ser como aquella mujer hemorroísa que cuando escuchó que tú estabas allí, Señor, estuvo dispuesta a dejarlo todo porque era consciente que si tan solo te tocara, su vida sería sana. Hoy me quiero hacer un espacio entre la multitud de mis pensamientos, entre la multitud de mis dudas, de todo lo que llevo dentro de mí, para acercarme a ti, Señor, y tocarte.
Hoy quiero tocarte, Señor, para que tú vuelvas tu mirada a mí y me digas, hija, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Yo quiero invitar a todos aquellos hermanos, hermanas, que estén padeciendo de alguna enfermedad, que estén padeciendo de algún dolor, que estén padeciendo de alguna situación física, que hoy, al igual que aquella mujer hemorroísa, se haga un espacio entre sus dudas, entre sus inquietudes, y que se acerquen a esa mirada de Jesús y que le digan al Señor, Señor, mírame, mírame en esta noche, porque si tú me miras, Señor, quedaré sano, quedaré sana. Mírame, Jesús. O quizás es el caso de que está tu corazón lleno de traumas, de complejos. Quizás tu corazón se ha cargado de situaciones complejas, al igual que Zaqueo. Te sientes pequeño, diminuto, invalorado. Has hecho tantas cosas por los demás y jamás has recibido un agradecimiento. Te has sentido poco valorado, poco valorada. Tu esfuerzo has sentido que ha sido sin fruto. Pero hoy el Señor te mira con amor y con misericordia y te dice en esta noche, baja de esos pensamientos, que hoy quiero hospedarme en tu casa. Baja de esos pensamientos, que hoy quiero quedarme en tu corazón, que hoy quiero estar contigo. Hoy arranca ese milagro del Señor como lo hizo aquel centurión que con humildad le dijo, basta una palabra, y Jesús lo vio. Y aquel criado quedó sano. Y aquel criado quedó sano. Hoy no te sientas lejano o lejana a la mirada de Jesús, a esa mirada salvadora, a esa mirada amorosa, a esa mirada que en esta noche quiere enjugar tus lágrimas. Quizás te sientas como aquella viuda de Naín, aquella mujer que perdió todo lo que tenía. Perdió la primera seguridad, que era su esposo, y luego perdió el fruto de sus entrañas, a su propio hijo, y lloró amargamente. Pero es Jesús que se conmueve ante ese dolor. Hoy deja que Jesús se conmueva ante tu dolor. ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu sufrimiento? ¿Cuál es tu pena, amada hermana, amado hermano? Hoy deja que Jesús se conmueva. Hoy deja que Jesús enjugue tus lágrimas. Hoy deja que Jesús seque las lágrimas de tu corazón. Hoy deja que el Señor haga su obra en ti. Y quédate entre la mirada de María y la mirada de Jesús. Muchos místicos de nuestra iglesia dicen que lo que le dio fuerza a Jesús para seguir fue la mirada de su madre. Hoy dile a María una vez más, Madre, mírame, mírame, porque si tú me miras, Él también me mirará. Él también me mirará. Hoy quédate entre el cruce de estas miradas y déjate llenar por ese amor incondicional de Dios para tu vida. Hoy Jesús está con nosotros. Hoy Jesús está en medio de nosotros. Y su mirada salvadora, su mirada sanadora se posa sobre ti. Mírame, Jesús. Mírame, Jesús. Porque si tú me miras, mi vida cambiará. Porque si tú me miras, encontraré la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Mírame. Es tu mirada la que me ilumina. Es tu mirada llena de amor. Es tu mirada, Jesús. Es la mirada de mi buen Jesús.
es más radiante que la primavera. Cuando me miras me llenas de amor. Déjate llenar por esa luz del Señor. Deja que la luz de Cristo alumbre tu interior, que sane todas aquellas heridas de tu alma. Deja que la mirada de Jesús sea tu compañía en tus momentos de soledad. Deja que la mirada de Jesús sane tus heridas, reconforte tu corazón. Deja que la mirada de Jesús te lleve a un arrepentimiento profundo, a un cambio, a una transformación. Deja que la mirada de Jesús despoje de ti aquellas vestiduras viejas, esas vestiduras de pecado, y te revista con unas nuevas vestiduras. La mirada de Jesús sobre ti. Jesús contemplándote, hermano y hermana, a ti, tú que estás escuchando esta oración, es a ti que la mirada de Jesús te contempla. Aunque te encuentres solo o en ansiedad, solo la mirada de Jesús te sostendrá. La mirada de Jesús está sobre ti. Créelo, hermana, hermano. La mirada de Jesús sobre ti. La mirada de Jesús sobre tu familia. La mirada de Jesús sobre cada uno de los seres que amas. Esa mirada amorosa, esa mirada tierna, esa mirada llena de amor, esa mirada que no te juzga, que no te condena, esa mirada que tan solo te ama, esa mirada que te valora, que te da fuerzas, esa mirada que te levanta en medio de la adversidad, esa mirada que enjuga tus lágrimas en medio de tu dolor, esa mirada salvífica que te trae paz en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, esa mirada que te sostiene cuando sientes que ya no puedes más, esa mirada que te alienta a seguir adelante, aunque todo a tu alrededor pareciera difícil, esa mirada que se transforma en luz cuando te sientes como en un laberinto sin salida, como en un callejón donde no hay una opción. Esa mirada tierna y amorosa que te impulsa, que te mueve, que te levanta cuando sientes ya no más poder avanzar. Hoy déjate mirar por Jesús, déjate amar por Él. Él está contigo y tú estás contemplándole, tomado de la mano de aquella mujer que se dejó mirar por su Salvador, que se dejó contemplar por su Salvador. Dile en esa mirada lo que hay dentro de ti. Dile a Jesús en esa mirada lo que necesitas de Él y recibe en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias por esta mirada hermosa y tierna que diriges hacia mi vida, aunque no la merezco, Señor. Aunque no merezco esa mirada, porque soy consciente que mi corazón está lleno de tantas cosas que a ti no te agradan. Pero a pesar de eso, Señor, tu mirada me conmueve, tu mirada me transforma, me renueva, hace de mí una nueva criatura.
Gracias, Señor, por tu mirada. Yo te invito a que le des gracias al Señor, a que le agradezcas a Dios por este momento maravilloso que has vivido en su presencia. Gracias, Jesús, por tu mirada tierna y dulce. Muchas gracias. Muchas gracias. Y con nuestras manos levantadas al cielo decimos, gloria al Padre, te amo Padre, gloria al Hijo, te amo Jesús, gloria al Espíritu Santo, te amo Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte. Ampáranos, oh Gran Señora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.